Ya listo. Entonces, vamos a empezar. El tema, estamos en el taller número 8. El tema es picking y entrega de pedidos. Mi nombre es Angélica Carrión y mi compañero es Darío Tigre. Ya. ¿Qué es el picking? En sí, vemos que es un término del mundo de la gestión de los proyectos logísticos que hace referencia al método de preparación de pedidos, que utilizando un número mínimo de pasos consigue agilizar este proceso de recolección de pedidos. Entonces, en esencia, esta estrategia requiere de los siguientes pasos. Primero, recepción del pedido confirmado por parte del cliente en el nivel de almacén, selección y recogida de los elementos necesarios para completar la orden. Tercero, tareas de embalaje de los artículos. Y por último, la programación del envío. Entonces, ¿qué en sí es picking? Consiste en la recogida y en la consolidación de cargas que forman el pedido de un cliente. Incluye el conjunto de operaciones destinadas a extraer y a condicionar los productos. Siguiente. La peculiaridad que hace del picking un método diferente es que con el fin de hacer el proceso lo más eficiente posible, se busca facilitar la identificación de los bienes y su localización de forma específica, es decir, que nosotros sepamos dónde está cada tipo de producto, permitiendo a las personas que preparan los pedidos recoger de una manera rápida los artículos que se necesitan para completar una orden. En sí, ¿qué es el éxito del picking? Es que vemos que para realizar esta actividad se necesitan personas. Hay forma de hacerlo de manera automatizada, es decir, utilizar otro tipo de dispositivos o algún tipo de bots. Pero en este caso vemos que de manera manual la fuerza de mano de obra es muy alta. Entonces, depende en gran medida de dos aspectos: la organización dentro del almacén y la observancia de los procedimientos específicos que se han diseñado para acelerar el proceso de la gestión de pedidos. Siguiente. Ya. Entonces, ¿qué es y qué contiene una orden de picking? Una orden de picking va a ser un listado donde está detallado, por ejemplo, datos de la empresa que envía, datos de orden, fechas de envíos, números de orden, cantidad de producto que se va a enviar y el tipo de producto que se va a enviar. También en algunos casos vemos que dependiendo del almacén, si está muy organizado, vamos a poder obtener la localización de cada producto dentro del almacén. La cantidad de la mercancía almacenada. ¿Sí? Bueno, la localización del propio almacén, la definición de No, es por Zoom, por eso le envié el link. Y no puede bajar la aplicación. La definición de la mercancía, la firma y fecha de entrega y la recepción de la mercadería. Y por último, vemos que cómo se puede optimizar este proceso. Siguiente. Ya. Entonces, para poder realizar esta recolección hay varios tipos de picking. Pick to Light es un sistema muy ágil en que se precisa un tipo de software, es decir, ya nosotros no lo basamos solo en la mano de obra, sino que nos apoyamos en un tipo de programa. Entonces, en cada frontal de la estantería hay un número que este software, que este dispositivo reconoce, por lo que a la persona que va a hacer la recolección le va a ser muy fácil encontrar el producto que necesita. Otro tipo de picking es el picking al nivel del suelo. Se preparan sobre el suelo, por lo que el acceso a la mercadería es muy rápido y ágil. Picking bajo nivel, en este caso la mercancía se sitúa a un nivel adecuado para que la persona que va a hacer la recolección
pueda acceder a ella estando de pie, a diferencia de a nivel del suelo. Picking a nivel medio, ahora se emplean estanterías que no superen 4 metros de alto. Y picking a alto nivel, este tipo de picking, todas las alturas disponibles del almacén son aprovechadas. En este tipo de picking es más por temas de disponibilidad y por el tema de los carriles entre las estanterías. Siguiente. Ya. Dale, dale. Bueno, yo les voy a hablar sobre la gestión del transporte, que es el siguiente paso luego de que el pedido está preparado. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es la importancia del transporte. Y es que, si bien es cierto, el picking se carga por un lado de la cantidad, la calidad y la variedad de los ítems que han sido solicitados por el cliente, la parte del transporte se enfoca en tener en el momento correcto, en el lugar correcto y en algunos casos en las condiciones correctas del producto. Y ya vamos a ver en qué casos las condiciones correctas. Los costos de transporte, si bien es cierto, algunas veces no son considerados importantes. Representan el 33% de los costos logísticos, ya que llamamos costos logísticos, costos de almacenaje, de gestión del pedido, de lo que acaba de mencionar la compañera, y costos por existencias que abarcan otras medidas. ¿Qué estrategia se usa para tener una buena gestión de transporte? Es importante que tenga tres cosas, tres fundamentos: rapidez, fiabilidad y seguridad. La rapidez hace énfasis sobre todo en la minimización de los tiempos de viaje en las diferentes rutas y en los diferentes modos o medios que se utilizan. La fiabilidad hace énfasis a que dichas entregas no solamente se hagan de manera ágil, sino que se cumpla de manera correcta. La seguridad, por otro lado, si bien es cierto, en todos los medios o modos de transporte va a haber ciertos riesgos de accidente, riesgos de alguna pérdida, de que el producto de la transportación se averíe o tenga algún golpe. Entonces, lo ideal es que esa seguridad se vea bien gestionada. Perdón por eso. Bueno, ¿qué decisiones se debe considerar en el transporte de la carga? Vamos a mencionar aquí cuatro puntos que son importantes: el modo de transporte, el diseño de las rutas, el vehículo adecuado de acuerdo al tipo de mercancía que se vaya a transportar, y consolidación de envío. Hablando de modo de transporte, podemos confundir términos con medios de transporte. Medios de transporte hace enfoque al vehículo como tal que se va a utilizar. Y modos de transporte, estamos haciendo referencia a si va a ser marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre. Dentro del marítimo, que es el modo de transporte, tenemos medios de transporte que podrían ser, como ven en la imagen, un buque de carga de contenedores, podría ser un yate, una lancha más pequeña, o en el caso del aéreo podría ser un avión de carga, una avioneta, un helicóptero, y en el caso terrestre podría ser medio de transporte, como ven, la bucetita o el camión o el tráiler. Estos son los modos de transporte. No hay que confundir modos con medios de transporte. El siguiente paso es el diseño, programación y diseño de rutas. Y es que
Si nosotros no tenemos una adecuada programación y diseño de rutas, es muy probable que nuestros costos de transportación se vean afectados de manera considerable. Y afectados me refiero a que tengan un alto costo. Bueno, te va cuando venga. Tengan un alto costo. Por eso siempre en una ruta vamos a tener diferentes puntos. Como se muestra aquí en el mapa, por ejemplo, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Esta podría ser que primero decida ir al punto A, luego al punto B, luego al punto C, o primero del punto A al punto C, al punto B. Y el objetivo de esta parte, de esta etapa, es que se organicen el orden de las visitas de un modo que se minimicen los costos. Obviamente hay programas para esto, pero la mayoría de empresas pequeñas y medianas se rigen bajo parámetros intuitivos. Elección del vehículo adecuado. Y aquí viene la parte que les dije que iba a mencionar sobre cuándo depende del transporte la calidad del producto. Porque, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un camioncito que está acondicionado por dentro y podría ser de utilidad para llevar todo lo que son productos cárnicos, productos que requieran de refrigeración. Entonces, en ese caso, si el camioncito no tiene esa refrigeración, es muy probable que la carne, la mercancía que lleve que necesita refrigeración, se vea deteriorada hasta su entrega. Entonces, en este caso, depende también la calidad del producto. También aquí puse un avión de carga, y es que, bueno, y también un buque. La diferencia entre el avión y el buque, pues obviamente va a ser el tiempo de transportación. Si el pedido que se tiene requiere llegar de manera urgente y es de tipo internacional regularmente, pues se tiende a escoger el vehículo que es el avión. Pero si no es urgente y hay un plazo de un par de meses, un mes, entonces además el costo de transportación mediante vía marítima es mucho más económico que vía aérea, pues se escoge el buque. También en este caso ustedes pueden ver un buque que es un buque petrolero. También hay buques que son específicamente para transportar contenedores, que son los que están en este lado. Y dentro de los tipos de contenedores, pues tenemos, por ejemplo, el contenedor tradicional. Tenemos también el contenedor que es refrigerado, así como el camioncito. Tenemos contenedores que son para fluidos, como el que está aquí en la parte de abajo. Contenedores que sirven para transportar productos que no tengan mayores volúmenes, sino mayores longitudes. Es el caso de este tipo de contenedores. Y así. Ahora pasamos al siguiente paso, que es la consolidación de envíos. Dentro de una organización siempre va a haber clientes estrellas que compran miles de dólares de mercancía y otros que no lo son. Unos que son minoristas y que compran menos cantidad. No por eso dejan de ser importantes, pero siempre se le va a dar prioridad a los clientes que más compran. Entonces, esa prioridad tiene que ser desde el picking hasta la transportación. Porque cuando, por ejemplo, se tenga un pedido, qué sé yo, de $100 y un pedido de $1000, es prioridad que tú entregues el pedido de $1000 porque es un cliente estrella. Y luego puedes realizar el envío al siguiente cliente. Entonces, en esta parte sobre todo se trata de ordenar los pedidos y
en el momento de cargar en el transporte que vaya a ser transportado, valga la redundancia, sea organizado de manera óptima. De manera que si se va a visitar primero al cliente estrella, pues su mercancía esté al acceso a la mano, como quien dice, ya que va a ser el primer cliente en ser visitado. Si ponemos toda esa mercancía de nuestro cliente estrella al final, no vamos a poder entregarlo hasta el último cliente. Entonces, eso sería contraproducente. Logística de última milla. ¿En qué se basa la logística de última milla? Pues les he explicado hasta este momento logística de transporte, pero no solamente enfocada a la parte desde la empresa al cliente, sino también de manera clientes internacionales en los que tenga que transportarse la carga de un país a otro, de una ciudad a otra. En la logística de última milla se enfoca mucho en la última parte de la cadena de suministro, que es cuando ya el producto va a ser entregado al cliente, perdón, al consumidor o al cliente final. Entonces, tenemos algunas características que considerar para hacer esta logística de última milla, que son importantes para una buena gestión. Entre esas cualidades tenemos, por ejemplo, la flota, las características de los vehículos que se tienen disponibles, como ven en la imagen. Tenemos aquí un camión grande que, por ejemplo, tendría dificultades al ingresar a áreas como el centro de la ciudad, por ejemplo. Pero el vehículo siguiente ya tendría más facilidades y el más pequeño todavía más. La selección va a depender, obviamente, de la cantidad de carga, de las diferentes características. Ahora, aquí entramos al tamaño de paquete o la naturaleza. Y es lo que les acabo de mencionar. O sea, si usted, por ejemplo, va a llegar una cantidad considerable y cajas grandes, no podría escoger el vehículo chiquito porque necesitaría hacer más de un envío, y lo cual no sería óptimo y traería más costos. Sería mucho mejor que escogiéramos el vehículo medio, que tiene más facilidades para cargar un poquito más. Condiciones de entrega hemos hablado ya, en la parte que podría ser afectada la mercadería, en la transportación. Las ventanas horarias, y aquí viene algo importante, porque dentro de Guayaquil tenemos, se podría decir, horarios que controlan esas entregas. Aunque obviamente no todos respetan eso, existe y es importante de ser considerado. Ahora, las ventanas horarias no solamente dependen de las regulaciones que se tienen municipalmente, sino también de la disponibilidad del cliente para receptar. Por ejemplo, en la empresa en la que yo laboro tenemos clientes que solamente reciben mercadería hasta las 3 de la tarde, otros que reciben hasta las 5 de la tarde, otros que reciben hasta las 6 de la tarde. Algunos que realizan envíos a nivel nacional reciben hasta la noche, inclusive. Entonces, es importante considerar para que se organice bien esta logística de última milla. Incompatibilidad de mercancías. Por ejemplo, supongamos que queremos llevar un paquete de cuadernos, qué sé yo. Y tenemos también, qué sé yo, vamos a ser extremistas, carne. La carne requiere refrigeración, pero nuestros cuadernos no necesitan refrigeración. Entonces, podría ser óptimo enviar todo en el mismo camión, pero las condiciones no son correctas. La humedad podría afectar los cuadernos y viceversa. Si el cuaderno va con las carnes, no va a tener la refrigeración. Entonces es importante que las mercancías que vayan a ser transportadas tengan esa compatibilidad. La velocidad media de la ruta. Y esta parte también me parece bastante interesante, y las restricciones del tráfico también, porque
Normalmente, bueno, no sé si alguno de ustedes tenga vehículo, pero aquí en Guayaquil las personas que conducen tienden a conducir a velocidades altas. Entonces, eso no es posible en la parte no debería ser posible, mejor dicho, en la parte de la entrega de mercancías. ¿Por qué? Porque el conducir a altas velocidades trae riesgos de maltrato de la mercancía, de volcamientos. Entonces, no es lo mismo ir en un auto que ir en un vehículo de carga. Estamos hablando de que un vehículo de carga tendría una velocidad segura de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de carga que lleve y del peso que lleve. Sin embargo, vemos vehículos de carga pesada que exceden los 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. También en la parte de las restricciones de tráfico, pues obviamente va a ser mucho más fácil, se podría decir así, una entrega que se realiza en un área que no tiene mucho tráfico. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa entregas en el centro y entregas en el norte. En la parte norte, las entregas son mucho más sencillas y mucho más rápidas porque no existe el factor tráfico. Pero si vamos al centro, solamente con 2 clientes o 3 clientes, ya se nos va toda la tarde o toda la mañana. Entonces, es algo que influye bastante en la logística últimamente. Y las zonas de carga y descarga. Algunos clientes tienen esa zona de carga y descarga, algunos otros no lo tienen y le toca, por ejemplo, al camión hacer descargas en la calle, lo cual en algunas partes no es permitido dentro de la ciudad. Y asimismo se ve regulado y regido por temas de regulación municipal. Y bueno, con eso concluimos la exposición. Esa es la bibliografía de donde tuve la información. No sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, inquietud. ¿Nos podrían ayudar por chat indicando su nombre? Porque al final se unieron, creo que 3 personas. Entonces, para poder registrar su asistencia. Ya a Maume y a Romero ya los tengo registrados. Solo faltarían las personas que se unieron al final, o sea, a la mitad de la sesión. Ya. Darío, ¿puedes compartir el cuestionario para hacerlo con ellos? Sí, por supuesto. A ver. Ahí está, listo. Ya, es un cuestionario bastante sencillo. Si requerimos que después de que yo dé las opciones, que las lea, no se preocupen, pueden abrir el micrófono y decir la respuesta que ustedes crean que es. Entonces, primero, ¿qué es picking? Tenemos como opciones, es el empaquetado de la mercancía, es la recolección de mercancía dentro de un almacén o es la distribución de la mercancía. Basada en la información del video y lo que hemos expuesto hoy, ¿qué creen que es picking? Ramón, no sé si vas a hablar, pero no tienes nada. Es la número 2, la recolección de mercancía dentro de un almacén. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Siguiente Correcto. pregunta. El picking en los almacenes automatizados consiste en llevar el producto directamente al transporte, llevar el producto directamente al cliente o llevar el producto directamente a las manos del bodeguero. Al transporte. No. No. En este caso, no.
En este caso es llevar el producto directamente a las manos del bodeguero, porque ahí se debe consolidar todos los pedidos. Sí, exacto. No hay problema. Tercero, ¿cuáles son los documentos en los que se basa el picking? Orden de compra, pedido de cliente, requerimiento de producción, facturas, retenciones, notas de crédito o cheques, pagaré, comprobante de depósito. La número 1, la orden de compra, el pedido del cliente y el requerimiento de los productos. Sí, exacto. Vamos con la cuarta. Ya. Uno de los beneficios de tener un picking adecuado, es decir, el tipo de picking, es elegir al mejor proveedor para una compra, reducir tiempos en la preparación de pedidos o producir más unidades en menos tiempo. ¿Cuál creen que es? Reducir los tiempos en la preparación de pedidos. Ya, sí, perfecto. Vamos rapidito porque creo que ya se me va a acabar la sesión. La quinta, esa vamos a hacer la última. ¿En qué consiste la entrega de un pedido? Clasificar los productos en bodega, trasladar el pedido de una bodega a un almacén o llevar la mercadería al cliente usando el transporte adecuado en el menor tiempo. Ayúdanos, Ramón. Con la número 3, llevar la mercancía al cliente usando el transporte adecuado en la menor cantidad de tiempo. Exacto, sí. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. El próximo fin de semana nosotros vamos a hacer una evaluación súper breve basado en en estos quizzes de todos los temas abarcados. Entonces, si tienen acceso, no sé si tienen acceso a cada uno de estos cuestionarios, de estos breves cuestionarios, de ahí vamos a sacar el final. Perfecto, gracias. Gracias. Yo creo que sería conveniente que le pasáramos los documentos con las preguntas. Y Ya listo, además, entonces en el grupo. Algunos están en los videos, creo. Algunos están en la zona de los videos en YouTube. Creo que a la Sí. parte de abajo. Algunos Sí, están ahí. también hemos hecho eso, sí. pero si no tienen acceso, por si acaso, vamos a ir enviando todos los cuestionarios, Ya, porque de ahí va a salir el cuestionario final. También tenemos un canal en donde ustedes pueden revisar las clases de los talleres y los videos que han ido sí, el viendo. canal sí lo sigo en YouTube.